cordial saludo para todos. Qué bueno es que podamos encontrarnos una vez más como hermanos para aprender acerca de la palabra de nuestro Dios. Con la música podemos ver que Dios la ha entretejido en toda la trama de la historia de la humanidad desde la creación hasta el Apocalipsis. En uno de los textos en que podemos ver esto es en Job 38:7, donde nos dice: alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Y también, yendo al libro del Apocalipsis, se describe el cielo como un lugar de alabanza incesante, que resuena con cánticos de adoración a nuestro Dios y al Cordero por parte de todos. Vamos a leer en Apocalipsis 4, 9 al 11. Allí la palabra de nuestro Dios nos dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Podemos ver en estos textos cómo se recuerda el poder de Dios como creador y también el sentirnos pequeños ante Él al echar sus coronas enfrente de nuestro Señor. Otro texto del Apocalipsis que podemos también leer es capítulo 5, versículo del 9 al 13. Apocalipsis 5 y versículos del 9 al 13. Dicen de la siguiente manera: y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilloso es esto. Y me llama mucho la atención que aquí menciona de que cantaban un nuevo cántico. Esto quiere decir que, aunque siempre recordemos también los cantos anteriores, y en toda la Biblia hay muchos mensajes a los que se pueden hacer referencia y muchos momentos en los que se alaba el nombre de Dios, también al final de nuestra historia, y no solo aquí en la tierra, sino también cuando estemos en el cielo y en la tierra nueva, vamos a tener nuevos cánticos. Saldrá de nuestro corazón y de nuestro ser nuevas alabanzas a nuestro Dios. Otro texto que podemos ver también en el Apocalipsis es el capítulo 14, Apocalipsis 14, los versículos del 1 al 3. Apocalipsis 14, versículos del 1 al 3. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él
y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Nuevamente se menciona acá un cántico nuevo que entonaban delante del trono de Dios. Y también es sorprendente la referencia que se hace a la voz como el estruendo de muchas aguas. Cuando tuve la oportunidad de conocer las cataratas del Niágara, para mí fue muy impresionante, aun cuando estábamos lejos, todavía no veíamos las cataratas, pero se alcanzaba a escuchar el rugido del agua, ese sonido que es muy imponente, pero al mismo tiempo da respeto y hasta un poco de temor. Y en ese momento yo recordé, así será la voz de Dios, como cuando íbamos acercándonos y escuchábamos esa potencia del agua, así será la voz de Dios, pero al mismo tiempo, aunque aquí en el Apocalipsis habla de eso, de una voz muy poderosa, al mismo tiempo dice que la voz que oí era también como de arpistas que tocaban sus arpas. Un texto más que vamos a leer del Apocalipsis es el capítulo 15, los versículos 2 al 4. Apocalipsis capítulo 15, versículos del 2 al 4. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. El cántico de Moisés y el cántico del Cordero. Y también siempre recordando las grandes y maravillosas obras de nuestro Dios con todo su pueblo. Debido a que Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza, también nosotros compartimos el amor y el aprecio por la música con todos los seres creados. De hecho, la música puede tocarnos y conmovernos con un poder que es grande y poderoso, que va más allá de las palabras o más allá de otro tipo de comunicación. La mejor música, la que es más pura, puede elevar nuestro ser hasta la misma presencia de Dios, donde los ángeles y los seres no caídos lo adoran con cánticos. Pero el pecado ha lanzado una plaga sobre la raza humana y sobre toda la creación también. Y los dones que Dios nos ha dado no se ha escapado a ello tampoco. Y entre ellos también está el don de la música. Desafortunadamente ha sido desfigurada y casi borrada de la música original. Nosotros realmente podemos tener una vaga idea de lo que podría ser la música en el cielo y qué perfecta puede ser. Pero en todos los aspectos, este mundo y los dones de Dios, aunque han llegado desfigurados ahora ya por causa del pecado, de todas formas podemos hacerlo de la mejor manera y podemos aprovechar este grandioso don de la música para el bien. Podemos decir que la música no es moralmente neutra. Puede elevar la experiencia humana, así como también puede degradarla, porque el enemigo eso es lo que quiere con el ser humano, rebajarnos y degradarnos, para así despertar sensualidad, para también despertar las pasiones, la desesperación
la ira y el odio. ¿Cuántos ejemplos podemos tener en la vida de los seres humanos en los cuales la música ha sido un medio para el mal y cómo ha podido influir en las personas para llegar a cometer muchas veces hasta asesinatos y también acciones muy terribles y degradantes? No que la música en un determinado momento sea el que haga únicamente que tú obres el mal, pero es una influencia, si tú quieres que así sea, para el mal, pero también puede ser utilizada para el bien y para engrandecer al ser humano. Vamos a leer un mensaje de la hermana de White, la cita que se encuentra en el Hogar Cristiano, la página 371, donde ella continuamente nos anima a elevar nuestra perspectiva en cuanto a la música. Ella nos dice: cuando no se abusa de la música, esta es una gran bendición, pero mal empleada es una terrible maldición. Entonces, ¿cómo podemos ver allí qué gran equilibrio hay? Cuando no se abusa de la música, ¿qué quiere decir esto? Es posible que a veces nos vayamos a los extremos. O sea, puede haber personas que abusan de la música para el mal, o también que todo el tiempo sea solamente un solo y determinado estilo de música. Pero también está otro extremo al que podemos llegar. Sencillamente no escuchar nada, que si no es solamente una música en la que se está hablando del poder de Dios, entonces no vamos a escuchar más nada. Los dos extremos son malos. Veamos también cómo la hermana White dice allí, nuevamente: cuando no se abusa de la música, esta es una gran bendición, pero mal empleada es una terrible maldición. Esto nos quiere decir que debemos ser equilibrados en el uso que tenemos con la música. Otra de las citas que podemos ver se encuentra en el libro La Educación, la página 167. El libro de la Educación, la página 167, donde nos dice: debidamente empleada es un precioso don de Dios, destinado a elevar los pensamientos hacia temas más nobles y a inspirar y levantar el alma. ¿Cuántos ejemplos podemos tener acerca de esto? Una de las cosas en que la música puede ayudarnos como seres humanos es a estar de mejor ánimo. Pero muchas veces la tendencia también es que si estamos tristes, entonces queremos escuchar música triste. Si hemos tenido alguna mala experiencia, o muchas veces pasa en los jóvenes, cuando hay algún desamor o alguna situación triste, entonces escuchamos música triste. En una ocasión, una de las hermanas de las iglesias donde nosotros asistíamos con mi esposo, ella llevaba poco tiempo bautizada y había dejado de beber. Esa era una de sus grandes debilidades, la bebida, y la había abandonado. Y en una ocasión ella me comentaba, dice, ay, es tan difícil, dice, a veces es tan difícil, yo quisiera volver a beber y me da muchas ganas de tomar, y cuando estoy en mi casa a veces es casi irresistible. Entonces yo le pregunté: hermana, y mientras usted está en su casa haciendo sus quehaceres en el hogar, ¿usted escucha algún tipo de música? Y ella me dice: sí, claro, yo escucho música. Dice: bueno, ¿y qué tipo de música escuchas? Entonces me mencionó un cantante que se llama Darío Gómez, es muy conocido en Colombia, pero lo particular es que el tipo de música de este cantante es lo que se denomina música de despecho, o sea que es música muy triste que lleva al desánimo, al desaliento. Entonces yo le dije, pero es que ahí está el problema. Y yo: si tú dejaste de beber, pero no has cambiado el estilo de música a la que estás acostumbrado a escuchar, eso va a ser más fácil, va a hacer que tu mente recuerde lo que tú hacías antes y va a ser más difícil resistir la tentación de volver a beber. Yo:
cambia el estilo de música, no escuches ese tipo de música, escucha música cristiana, o sea, música que sea de ánimo, que haga que tú te sientas mejor y vas a ver que va a ser más fácil vencer la tentación. La música que hace que nuestro espíritu esté más triste no va a beneficiarnos, así como hemos leído en esta cita. También podemos ver en la educación, la página 168, cómo el espíritu de profecía nos habla sobre el poder del canto. La hermana White escribe: cuán a menudo para el alma oprimida y a punto de desesperar, la memoria recuerda alguna palabra de Dios, el tema olvidado de algún canto de la infancia, y las tentaciones pierden su poder. La vida adquiere nuevo significado y nuevo propósito, y se imparte valor y alegría a otras almas. Como parte del servicio religioso, el canto no es menos importante que la oración. En realidad, más de un canto es una oración. Al conducirnos nuestro Redentor al umbral de lo infinito, inundado con la gloria de Dios, podremos comprender los temas de alabanza y acción de gracias del coro celestial que rodea el trono, y al despertarse el eco del canto de los ángeles en nuestros hogares terrenales, los corazones serán acercados más a los cantores celestiales. La comunión con el cielo empieza en la tierra. Aquí aprendemos la clave de su alabanza. Qué hermosa referencia hace esta cita, no solo del poder que tiene la música, sino sobre todo que cuando nos unimos en alabanza y los coros celestiales se unen también a nuestra alabanza aquí en la tierra, los corazones se acercan más al cielo. Y entonces la comunión con el cielo empieza aquí en la tierra. Es mientras estamos aquí en la tierra donde vamos a tener una verdadera comunión y donde la música que nosotros escuchamos va a facilitar esa comunión. Porque aquí es donde aprendemos la clave de su alabanza. Ahora, como adventistas del séptimo día, como iglesia, creemos y predicamos que Jesús vendrá pronto nuevamente. Y es nuestra proclamación mundial, por excelencia, el mensaje de los tres ángeles. Vamos a leer Apocalipsis 14, del 6 al 12. Apocalipsis 14, del 6 al 12. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Entonces, en este texto estamos llamando a todos los pueblos, se llama a todos los pueblos a aceptar el Evangelio eterno, a alabar a Dios el Creador y a prepararse para encontrarnos con nuestro Señor en su pronto regreso. Así, desafiamos a todos a elegir lo bueno y no lo malo. Ahí queremos que toda la gente sea salva y también ese es el deseo de nuestro Dios. Y como pueblo adventista queremos que el mensaje vaya a todos los seres humanos
y que la mayoría de las personas quienes lo acepten puedan también ser salvos y estar en la vida eterna. Vamos a leer en Tito 2, 12 y 13. Tito 2, 12 y 13. A la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Porque así está como enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así es como debemos vivir. Y por eso también nuestro propósito siempre es de que las personas puedan elegir lo bueno y no lo malo. Eso es lo que queremos como cristianos y como cristianos adventistas en particular. Creemos también que el Evangelio afecta a todos los aspectos de la vida. Por eso sostenemos que dado el vasto potencial que tiene la música para el bien o el mal, no podemos ser indiferentes a ella. Aunque percibimos que los gustos musicales varían mucho de una persona a otra o de una cultura a otra, creemos que en la Biblia y en los escritos del Espíritu de Profecía surgen principios que pueden moldear nuestras elecciones. Igualmente, nuestra iglesia tampoco ha sido indiferente a eso y también se ha pronunciado respecto a los principios que deben regir la música de los miembros de la iglesia adventista y de todos nosotros como cristianos. Antes de ver estos principios, vamos a ver dos definiciones importantes, como es el significado de música sacra y música secular. La música sacra podemos llamarla también como música religiosa. Es una expresión para designar la música que está centrada en Dios, en los temas bíblicos y cristianos. En la mayoría es música que es compuesta para ser utilizada en los cultos, en las reuniones de evangelización o en las devociones personales también. Puede ser música vocal o instrumental. Puede ser congregacional, de solos, dúos, tríos o música coral. Sin embargo, no toda la música que en este tiempo se le considera sacra o religiosa puede ser aceptable para un adventista. La música sacra que nosotros escuchamos como cristianos no debería evocar en nuestra mente asociaciones seculares o invitar a la conformidad con normas mundanas de pensamiento o también de comportamiento. Ahora, por otro lado, está la música secular. Es la música compuesta para ambientes ajenos al servicio religioso o de culto o de la devoción personal. Apela a los temas comunes de la vida y a las emociones básicas del ser humano también. Proviene de nuestro ser interior y expresa la reacción del espíritu humano ante la vida, el amor y el mundo en el que el Señor nos ha colocado. ¿Podemos utilizar la música secular también en nuestra vida como cristianos? Claro que sí. Hay mucha música que nos hace recordar la maravilla de la creación de nuestro Dios. Puede ser música folclórica, como también muchas obras de la música clásica. Pero no solamente eso, no podemos ser ajenos tampoco a que como seres humanos también manejamos emociones que apelan a nuestra vida. Cuando nosotros escuchamos o vemos un juego, puede ser de fútbol, puede ser de basquetbol, donde está jugando nuestro equipo, puede ser de la región en la que vivimos o si está representando nuestro país y gana. Si estamos en los Juegos Olímpicos en nuestro país, en alguna de las disciplinas deportivas gana una medalla, es normal que nos emocionemos y que estemos alegres y que manifestemos alegría por el triunfo de la tierra en la que nosotros hemos nacido. De la misma forma, no podemos decir que al escuchar determinado tipo de música no vamos a manifestar cierto tipo de emociones. Si estamos
en un momento, digamos, en un matrimonio, en una serenata, es normal que la música sea que exalte y resalte el amor que Dios nos dejó a los seres humanos. Y eso está bien, es parte de la vida del ser humano y mostrar este tipo de emociones es correcto hacerlo también. Ahora, por otro lado, también podemos decir de que la música puede degradarnos. Si queremos, podemos utilizarla mal. Y la música secular, aunque no está destinada a alabar a Dios, puede tener un lugar legítimo en nuestra vida. En su elección también deben seguirse principios básicos que son también similares a los que nosotros podemos utilizar cuando vamos a escoger la música sacra. Porque no estaría tampoco correcto que en la música sacra escogiéramos música muy solemne en la que se adora y se alaba a Dios, pero por otro lado, entonces lo que vamos a escuchar como música secular no esté acorde con nuestros principios y con lo que nosotros creemos. Eso sería algo que sencillamente no puede concordar. Recuerdo una experiencia que tuve con uno de mis estudiantes en cuanto a este tema. En nuestra universidad adventista en la ciudad de Medellín, tenemos estudiantes de nuestra iglesia, pero también tenemos estudiantes de otras denominaciones. Y en la Escuela de Música, en la Facultad de Educación y en la licenciatura en Música, tenemos bastantes estudiantes que son de otras denominaciones cristianas, cristianas evangélicas. Hay católicos, pero también cristianos evangélicos. Y ellos, al ser estudiantes de nuestra institución, pues pertenecen a los coros y en algunas ocasiones, cuando los coros participan en las celebraciones religiosas, ellos asisten allí y pueden conocer cómo es nuestra liturgia. Y en una ocasión uno de los estudiantes me decía, profe, su liturgia es muy bonita, la música que utilizan es muy elevadora, el momento del culto divino apela a estar cerca de Dios y a estar en reverencia. Pero hay algo que no entiendo, me decía, ¿cómo es posible que algunos de nuestros compañeros estén aquí y cantemos esta música para Dios, pero en la semana o en las clases o cuando estamos en un descanso o estamos estudiando, escuchan X o Y tipo de música que no va acorde con la vida de un cristiano? Esto me sorprendió, porque él me decía, profe, yo siempre escucho música cristiana y de pronto en algún momento, cuando yo escuchaba alguna de las canciones que él interpretaba con la guitarra y acompañaba, yo decía, bueno, posiblemente no sea tan apropiada para la iglesia, tal vez los ritmos que utilizan no son los mejores, porque eran sus propias composiciones. Pero entonces él me decía, profe, yo siempre estoy cantando a Dios en cualquier momento donde esté, en lo que esté haciendo, en mi diario vivir. Dice, pero no entiendo cómo podemos tener una música muy hermosa para Dios en la iglesia y el resto del tiempo estamos escuchando música que no tiene nada que ver con lo que hacemos cuando venimos a la iglesia. Y esto es algo en lo que debemos meditar, que la música secular no puede tener otro tipo de principios o otros mensajes que vayan en contra de nuestra vida como cristianos. Entonces, la música sacra y la música secular podemos tener en cuenta ciertos principios para la escogencia de esta música. Los principios que vamos a ver a continuación son los que la Iglesia ha determinado como principios para la música del cristiano y la música que nosotros debemos escuchar. No ha sido inventado por una persona o dos o tres, sino por delegaciones de todo el mundo que en un estudio concertado llegaron a tomar las siguientes determinaciones y hacer estas recomendaciones para la música que debemos escuchar como miembros de la Iglesia. De esta forma, lo que nosotros escuchamos y la música que nos deleita debería estar regulada por los siguientes principios. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 10,
versículo 31. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 31. Y dice así: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la música que el cristiano escuche, interprete o componga, ya sea sacra o secular, glorificará a Dios. Este es un principio bíblico fundamental. Cualquier cosa que no pueda satisfacer esta norma elevada debilitará nuestra experiencia con el Señor, no solamente en la música cristiana, sino también en la música secular. ¿Qué quiere decir esto? Que con lo que nosotros escuchamos debe ser música que agrade a Dios y que refleje su carácter. Otro punto es el siguiente: toda la música que el cristiano escuche, interprete o componga, ya sea sacra o secular, debería ser la más noble y la mejor. Leamos Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Como seguidores de Jesucristo, que esperamos y anhelamos unirnos a los coros celestiales, consideramos la vida en esta tierra como una preparación y un anticipo de la vida en un cielo nuevo y una tierra nueva. Por esta razón, toda la música que nosotros escuchamos debe estar regido básicamente sobre estos dos fundamentos: glorificar a Dios en todas las cosas y elegir lo más noble y lo mejor. De aquí surgen los demás principios que voy a presentar a continuación para la selección musical por parte de los cristianos. Este siguiente principio sería el número 3, pero los dos fundamentales fueron los que vimos anteriormente: glorificar a Dios en todas las cosas y elegir siempre lo más noble y lo mejor. Este número 3 nos dice: la música debe caracterizarse por ser de calidad, equilibrada, apropiada y auténtica. Fomentará nuestra sensibilidad espiritual, psicológica y social, y nuestro crecimiento intelectual. La música debe ser de calidad. No debemos conformarnos con la música que la última que está sonando, la que está de moda en este día, que está de moda una semana y ya a las 2 o 3 semanas ya sencillamente ha pasado, ya pasó a un segundo lugar o a un segundo plano. Debe ser también equilibrada, equilibrada en su mensaje, equilibrada en el ritmo y equilibrada también en la melodía y la armonía. Debe ser apropiada y auténtica para enriquecer la vida del cristiano. Y así entonces fomentará nuestra sensibilidad. Según lo que nosotros escuchamos, también será nuestro gusto. Es a veces para algunas personas un poco difícil asistir, por ejemplo, a un concierto de una orquesta filarmónica o una sinfónica si nunca lo ha hecho antes. Es posible que no sepa cómo comportarse, que cosas que pueden parecer muy sencillas, pero que sencillamente si no estoy acostumbrado a hacerlo, pues va a ser un poco difícil comportarme en un lugar donde se interpreta este tipo de música, que hay que estar en silencio, que debemos prestar atención, aplaudir en determinados momentos, pero sobre todo apreciar lo que se está tocando. Puede ser que hasta a alguno le pueda dar sueño, porque sencillamente no está familiarizado con este tipo de música. Pero una música que te educa y que te mejora también intelectualmente es la que todo cristiano debería escuchar, no solo en la parte religiosa, en la música apropiada para la iglesia, sino también en la música secular y lo que podemos escuchar diariamente. El siguiente punto nos habla
de que la música apelará tanto al intelecto como a las emociones y tendrá un efecto positivo sobre el cuerpo. Hay algo muy particular que como maestra he podido ir descubriendo con el tiempo, y es que si nosotros nos fijamos en la música que se enseña a los niños o en los cantos apropiados, sobre todo para la edad inicial, en los primeros 6 años, es muy difícil que nosotros encontremos una canción en tonalidad menor. Las tonalidades menores, por su característica, como está escrita, por su escala, toda la parte teórica que conlleva, es un poco más triste y es valedera en la música. No podemos tampoco desconocerla y es apropiada y da una belleza y un toque especial en determinados momentos. Pero generalmente en los niños pequeños no se manejan mucho las canciones en tonalidad menor. Los niños pequeños son uno de los más sensibles a reaccionar ante la música. Si es una música que es demasiado fuerte o es estridente, que casi se convierte ya en ruido, la reacción, sobre todo de los niños más pequeños, va a ser de temor. Y muchas veces se manifiesta en ¿qué? En llanto también. Eso quiere decir que es una música que para él, y si para él es así, para los demás también, no va a ser la más adecuada. Pero entonces ellos responden más fácilmente y son más sensibles a lo que están escuchando. Por eso la música para ellos generalmente también es más suave, melodías sencillas, sin muchos saltos, sin cambios bruscos, pero sobre todo en tonalidades mayores, que es una música que es más alegre, porque sabemos que igual afecta no solo la mente, sino también el cuerpo. Esto mismo en proporción podemos pensarlo para nosotros como adultos, que la música que nosotros escuchemos apelará correctamente a nuestras emociones y también tendrá un efecto positivo sobre nuestro cuerpo. Un punto más que tenemos aquí es, la música revelará creatividad y estará compuesta con melodías de calidad. Cuando se utiliza la armonía, esta debe ser usada de una forma interesante y artística con ritmos que la complementen. Aquí tenemos 3 elementos muy importantes que son, podríamos decir, inseparables y que no pueden faltar en la música, como es la melodía, la armonía y el ritmo. La melodía es la que hace que nosotros podamos distinguir una canción de otra o un himno de otro. Cuando nosotros escuchamos una melodía donde una nota precede a la otra, es como nosotros podemos diferenciar. Podemos decir, este es tal himno, esta es aquella canción, esa es la que está sonando. Puede ser que la escuchemos cantada o que la escuchemos instrumental, pero la melodía es la que nos da esa característica de que podamos diferenciar una canción o un himno de otro. La armonía da belleza y hace que el sonido se escuche pleno, complementa la melodía para que no se escuche una sola línea que va sonando, sino que sencillamente da todo el cuerpo a la música y da más expresión y belleza. Y una buena melodía no puede estar ausente del ritmo. El ritmo va inmerso en la melodía. Eso hace que fluyan también las palabras y el movimiento de la canción o la obra musical pueda ir avanzando. Estos 3 elementos son infaltables en la creación musical: la melodía, la armonía y el ritmo. Entonces, en la música que nosotros como cristianos escuchamos, revelará creatividad y estará compuesta con melodías de calidad. Cuando se utilice la armonía, debe ser usada de una forma interesante y artística, con ritmos que la complementen adecuadamente. Como punto número 6, tenemos que la música vocal empleará letras
que estimulen positivamente nuestras habilidades intelectuales, así como nuestras emociones y nuestra fuerza de voluntad. Las buenas letras son creativas, ricas en contenido y de buena composición. Se concentran en lo positivo y reflejan valores morales, educan y elevan, y se corresponden con una teología bíblica sólida. Aquí hay una parte muy importante, la parte de la letra, que apela directamente a nuestro intelecto. Vemos que la música en cualquier país o idioma no va separada del lenguaje. Una de las formas en que muchas veces a las personas se les hace más fácil superar dificultades para leer o para escribir y también para hablar es por medio de las canciones. Cuando se canta, el lenguaje va unido con la música y sabemos por experiencia también de que hay personas que pueden tener dificultades para pronunciar hablando, pero cuando cantan pueden hacerlo correctamente. El texto es muy importante y hay que tener en cuenta su calidad, así como el texto en la música ayuda para mejorar las habilidades de comunicación, igualmente también puede ayudar para mejorar nuestras emociones y también para fortalecer nuestros valores. Por eso la letra, los textos que nosotros escuchemos de las canciones que a diario podemos tener en nuestros discos, en nuestra discografía, también lo que podemos escuchar en el carro, en nuestro trabajo, debemos tener en cuenta que sean letras creativas, que tengan un buen contenido y que sean de buena composición. Una de las cosas importantes es que el texto vaya acorde como se pronuncia. O sea, no debemos permitir o evitar también escuchar, si es el caso, muchas veces cuando la acentuación se cambia. Cuando yo estoy cantando, el texto debe estar acorde a como yo hablo. No debo cambiar la acentuación. Eso traería problemas o sería incorrecto para una buena forma de expresarse. Y en la música no debe ser la excepción. Así como se habla, como está estipulado en cada idioma, de la misma forma debe ser cuando se canta, cuando se interpreta la música. Las letras deben ser creativas. A veces encontramos textos o canciones que tienen una sola frase y esta frase se repite toda la canción y vuelve y se repite y vuelve y se repite. Realmente no tiene mucho contenido o mucha profundidad, pero en la actualidad es muy fácil encontrar textos así. Pero entonces cuando nosotros vayamos a escuchar música, a escogerla y también si vamos a componer o a crear, debemos tener en cuenta que tenga un buen contenido y que sea de una buena composición y también tener en cuenta la parte gramatical. Que se concentre también en lo positivo y que refleje valores morales. Y sobre todo si estamos hablando de la música para la iglesia, que corresponda con una teología bíblica sólida. Otro punto muy importante para tener en cuenta aquí es cuando se hacen las traducciones. Muchos de los textos de himnos que nos llegan a nosotros en el mundo hispano originalmente vienen del idioma inglés. Entonces, al hacer las traducciones hay que tener mucho cuidado para que se conserve el tema que el compositor quiere resaltar para no desviarlo, pero también que al hacer la traducción las palabras puedan concordar con el ritmo de la música y así evitar, porque puede pasar que para tratar de que las palabras entren dentro del ritmo de la música, colocamos cualquier palabra que no necesariamente va con el texto, solamente para que suene bien, pero es muy importante conservar el tema
que estamos llevando a cabo, o sea, que tenga coherencia, pero que también la gramática sea correcta y la pronunciación también sea hecha de la mejor manera. Un punto más que tenemos aquí sobre lo que debemos tener en cuenta para la música que debe escuchar el cristiano es: los elementos musicales y literarios deben obrar armoniosamente unidos para influir sobre el pensamiento y la conducta en concordancia con los valores bíblicos. Vamos a verlo una vez más. Los elementos musicales y literarios deben obrar armoniosamente unidos para influir sobre el pensamiento y la conducta en concordancia con los valores bíblicos. A veces escuchamos expresiones como, bueno, no importa, con tal de que esté hablando de Dios, no importa cómo sea la música. No podemos compartir ese tipo de pensamiento, porque las dos deben estar acordes. Los elementos musicales y literarios deben obrar armoniosamente, no puede ser separado. Entonces, siempre que nosotros vayamos a escoger música, ¿qué vamos a escuchar? O también, ¿qué vamos a cantar? O qué vamos a componer también si tenemos ese don, debemos tener eso en cuenta, que los elementos musicales y los elementos literarios obren armoniosamente para influir así positivamente sobre el pensamiento y la conducta, pero sobre todo que esté en concordancia con los valores bíblicos. El punto número 8 sería: la música debe mantener un equilibrio prudente de los elementos espirituales, intelectuales y emocionales. Aquí la palabra clave es el equilibrio. No es bueno irnos a los extremos, tampoco de pensar de que solamente tengamos en cuenta la parte espiritual y que como seres humanos la parte emocional la dejemos totalmente a un lado. Sería también falso decir que en algún momento, cuando la palabra de Dios es predicada con poder y el Espíritu Santo toca el corazón de las personas y se canta un himno de consagración o de llamado, donde se está invitando a la persona para que acepte a Jesús como su Salvador personal, después de escuchar todo el mensaje y al concluir con un himno que inste a aceptar a Jesús y que el mensaje de ese himno y la melodía hagan que el ser humano pueda aceptar a Dios como su Salvador, no podemos tampoco pensar que sea incorrecto que una persona se conmueva y que muchas veces llegue hasta a las lágrimas y que en un momento esté muy emocionado por lo que acaba de descubrir, por lo que acaba de aceptar o por darse cuenta de que solo en Jesús puede tener la salvación. Entonces, no podemos decir que sea incorrecto que Él pueda manifestar la parte emocional también. Ahí está en juego lo espiritual, lo emocional y también lo intelectual en el conocimiento que Él está adquiriendo y lo que está aprendiendo en ese momento. Las tres cosas son importantes: la parte espiritual, emocional e intelectual. Y la palabra clave aquí es el equilibrio entre esos tres elementos. Como punto número 9, entonces, debemos reconocer y también aceptar la contribución de diferentes culturas en la adoración a Dios. Las formas y los instrumentos musicales varían en gran manera dentro de la familia adventista mundial, y la música proveniente de una cultura puede sonar extraña para otra. En la oportunidad que tuve de estar en un congreso de la Conferencia General, como música pues siempre me llamaba mucho la atención. Yo estaba atenta a todas las participaciones que había de los distintos coros o agrupaciones que venían de alrededor del mundo.
Y me llamaba mucho la atención cómo podíamos ver la diferencia, o yo podía ver en ese momento la diferencia, cuando salía un coro de Europa, en esa ocasión creo que era de Bulgaria, su uniforme muy austero, un color más o menos un gris oscuro, cantaron unas obras de Bach muy bonitos, muy afinados, bien, la música muy hermosa, su disposición, todo como le estaban haciendo. Después de unas horas salió un coro de África con sus batas y sus vestidos coloridos, sus adornos también aquí en la cabeza. De pronto uno podría decir de que ya la parte vocal o de pronunciación posiblemente no era tan fina, por así decirlo, como el coro que habíamos escuchado anteriormente, pero cantaban con una alegría, con una fuerza. Era diferente al otro coro que acabamos de escuchar hacía unas horas. Después salía un grupo del Asia, del Oriente, con su vestimenta característica y algunos instrumentos que nunca en mi vida había visto, con sonidos muy particulares propios de la música oriental, que es muy distinta a nuestra música occidental y a los parámetros que nosotros tenemos. Cómo expresaban ellos su música. Y después salía una agrupación del Caribe y así distintos lugares del mundo eran representados, cada uno con una característica, con una sonoridad diferente, pero todos con un mismo fin, la alabanza a nuestro Dios. Y lo que me pareció más espectacular es el sábado, cuando más o menos unas 70,000 personas cantábamos un mismo himno, la doxología o después el Santo, 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 y se podía escuchar los distintos idiomas, las distintas sonoridades en todo ese auditorio. ¿Cómo podíamos ver allí que a pesar de la diversidad había unidad? Entonces, esto de la cultura sí tiene una influencia, no podemos tampoco ignorarlo, no podemos tampoco ser indiferentes a ellos, pero sabemos y debemos reconocer la contribución de diferentes culturas en la adoración a Dios. Las formas y los instrumentos varían de gran manera dentro de la familia adventista mundial, y lo que de pronto en algún momento para nosotros puede parecer extraño, para otros puede ser lo mejor. Hace poco tuve la oportunidad, estábamos en un congreso de Ministerio de la Mujer, y una de las damas conferencistas nos contó una experiencia que habían estado en el África también en unas reuniones de Ministerio de la Mujer, y en el lugar donde habían estado había habido una dificultad con la provisión de los alimentos, y habían empezado las sesiones, las conferencias, y habían estado así casi que como con una pequeña frutica, algo de tomar, y llevaban un día donde la comida había sido muy escasa, pero había sido algo que había escapado a los organizadores del evento. Y las hermanas y todas estaban orando para que pudiera llegar a tiempo y que pudiera ser suplida la necesidad de alimento para toda la cantidad de mujeres que habían allí reunidas. Cuando ya había pasado un día del evento, el segundo día, en la noche, llegaron las provisiones. Entonces ya tuvieron una cena completa, todas, y esta hermana nos contaba que ella se había quedado tan impresionada cómo estas hermanas africanas habían estado cantando toda la noche. Ella dice que se acostó a dormir, y cuando de repente empezó, escuchaba cantos y cantos y cantos, y le llamó la atención, y ella se paró de la habitación del hotel donde ella estaba y salió, y cuando vio, y estaban toda esta cantidad de hermanas en círculos y estaban cantando y en cierta forma haciendo un tipo de danzas propio de su cultura, pero todas estaban en alabanza, y llegaron y la llamaron: hermana, venga, estamos felices porque Dios nos envió el pan. Dios nos envió el alimento que en tanto necesitábamos, por eso estamos tan felices. Y estaban cantando, y ella se quedó sorprendida porque muchas veces la forma
como ella agradecía o nosotros era muy diferente. Pero allí podemos ver que cómo nosotros podemos también aprender de todos y que en todas las culturas siempre hay elementos que hacen una diferencia entre lo que es sacro y es aceptable a nuestro Dios. Hacer música adventista significa elegir lo mejor y sobre todo acercarnos a nuestro Creador y Señor para glorificarlo. Enfrentemos este desafío con una visión que tenemos como pueblo, con un mensaje profético y hacer una contribución a la música adventista que dé un testimonio al mundo respecto del pueblo que espera el regreso de Jesús. En consecuencia, debemos formularnos las siguientes preguntas. ¿La música que estamos escuchando o presentando tiene consistencia moral y teológica tanto en la letra como en la melodía? ¿Cuál es la intención que está detrás de esta música? ¿Transmite un mensaje positivo o negativo? ¿Glorifica a Dios y ofrece lo que es más noble y mejor? ¿Está la música comunicando su intención eficazmente? ¿Está el músico promoviendo una atmósfera de reverencia? ¿La letra y la música dicen la misma cosa? Porque no puede ser que la letra diga una cosa y la música diga otra. ¿La letra y la música dicen la misma cosa? ¿Estamos buscando la orientación del Espíritu Santo en la elección de la música religiosa y secular? El ejemplo del apóstol Pablo es claro, como podemos leer en 1 Corintios 14, 15. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. No hay duda de que la música es una expresión artística que afecta también los sentimientos. Pero entonces esto nos lleva a evaluar, a escoger y producir música de manera racional, teniendo en cuenta su poder y tratando de cumplir el propósito que tiene Dios para la edificación de la iglesia y la salvación del mundo. Podemos leer de mensajes selectos la página 382. No podemos olvidar que la música es de origen divino. Hay gran poder en ella. Fue la música de la hueste angelical la que emocionó el corazón de los pastores en la llanura de Belén y alcanzó el mundo entero. Es mediante la música como nuestras alabanzas se elevan hacia quien es la personificación de la pureza y la armonía. Es con música y con cantos de victoria como los redimidos entrarán finalmente en la recompensa eterna. Que podamos encontrarnos allí todos en la tierra nueva y con los redimidos alabando y glorificando a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.